60% en nuestro país. ¿Qué cosa tiene? Fiebre, escalofrío, tos, dolor pleurítico en casi el 50% de los pacientes. Suele haber derrame paraneumónico muy frecuentemente en la comunidad asociado a neumococo. ¿Ok? Pero, ¿no? Generalmente tiene una tos productiva de tipo, ¿qué tipo? Herrumbrosa. Tiene muchos rales, sonidos bronquiales y suele ser muy segmentario. Es el típico que hace broncograma aéreo. Cuando a alguien le dicen broncograma aéreo, primera posibilidad, neumococo. No se olviden. Consolidación lobar, neumococo, sobre todo en el lado derecho. Entonces, esa es una característica interesante. Doctor, Pseudomonas, es que Pseudomonas no es frecuente en la comunidad, pero es muy característico, hay que tenerlo en cuenta. Y lo vas a ver en el intrahospitalario. Una Pseudomonas, y a propósito lo pongo en verde, es una enterobacteria, y sobre todo produce mucha disnea rápidamente. El paciente rápidamente entra en confusión, disnea, por eso está en verde, y suele ser bilateral. Los bacilos gram negativos tienden a ser sobre todo bilaterales, infiltrados bilaterales con o sin efusión, pero bilaterales con consolidaciones multifocales. Entonces, Pseudomonas. Doctor, en la comunidad, ¿quiénes se pueden coger Pseudomonas? Aquellos que han estado prehospitalizados antes o aquellos que tienen condiciones de inmunosupresión. Siempre tener en cuenta. Característica de la legionela, ya habíamos dicho que no, la legionela no es tan frecuente como uno piensa, pero siempre se pregunta. Entonces, también legionela es un atípico que suele asociarse al aire acondicionado. No se olviden eso. Escalofrío, tos, disnea, fatiga, ¿no? Puede haber asociación de tubo digestivo, náuseas, vómitos, diarreas, puede haber hiponatremia asociado, miren todas esas características. Entonces, la legionela, sobre todo, suele ser infiltrados en parche y, como les digo, la asociación al aire acondicionado es fundamental. Hemófilus. Hemófilus es el número 2 de los típicos, después de neumococo. ¿Se acuerdan? El número 2 después de neumococo de los típicos. ¿Ok? Suele producir fiebre, escalofríos, tos, cefalea y las opacidades en vidrio esmerilado, lo cual uno le parecería raro, ¿no? Siendo un típico que puede tener opacidades en vidrio esmerilado. Que eso es algo muy característico del hemófilus. Engrosamiento de las paredes, ¿no? Y incluso hasta imágenes nodulares. Recuerden que el hemófilus lo asociamos siempre a alcohólicos, a desnutridos, a EPOC. Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae viene a ser el número 2, siempre el número 2, ¿ok? De la general. Si el número 1 es neumococo, el número 2 es en la general, en la tabla general, no teniendo en cuenta típicos atípicos, es la Mycoplasma pneumoniae. Característico de adolescentes y jóvenes. Generalmente es la neumonía más vista entre los 14 y los 25 años. En ese periodo, sobre todo, se ve el Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es el más atípico de los atípicos. ¿Qué se refiere a eso, doctor? El más insidioso, con tos muy seca, febrícula, la disnea, pero sobre todo dolor de garganta, la cefalea, incluso la mialgia, y también puede generar dolor pleurítico. ¿No? Puede tener opacidades en parche o retículos nodulares, engrosamiento bronquial y sobre todo puede tener manifestaciones extrapulmonares como pueden ser, por ejemplo, dérmicas. ¿No? Puede producir eritema multiforme. En oído, dolor de oído, otalgia clásica, ¿no? La otalgia, polameningitis bulosa. Puede producir, ¿qué puede producir? Puede producir, ¿no? Crioaglutininas frías, y eso generar, por ejemplo, anemia hemolítica autoinmune, CUMS positivo, puede generar fenómenos de Raynaud. Todo ello ¿no? Para caracterizar al micoplasma. Y por último, no olvidar, siempre a veces nos olvidamos de nuestros queridos virus. Los virus nos van a dar tos, disnea, fiebre, dolor pleurítico, producción de esputo, muchas veces acuoso, escaso pero acuoso. Y los infiltrados tienden a ser bilaterales.
Ahora, cuando veamos COVID, vamos a comentar mucho más las diferencias entre influenza y COVID. Hay también características interesantes de acuerdo al tipo, ¿no? Al tipo de paciente. Por ejemplo, si nos hablan en una pregunta de alcoholismo, uno debe pensar, no solamente en hemófilos, debe pensar en neumococo, sobre todo en anaerobios. El alcoholismo se asocia, el paciente cuando te dicen alcohol y ya ves que es respiratoria la pregunta, neumonía aspirativa, anaerobios. ¿Ok? Anaerobios. El EPOC y el tabaquismo, ya sabemos que su asociación con hemófilos es muy fuerte. Moraxela también, ¿ok? Y pseudomonas, especialmente en aquellos que han tenido múltiples hospitalizaciones. Ese es el riesgo. Pero generalmente cuando se hacen los cultivos, ¿no? En el EPOC, porque recuerden que las exacerbaciones del EPOC, sin ser neumonía, no son neumonías, las exacerbaciones de EPOC se asocian a procesos infecciosos concomitantes. Y, en primer lugar, ¿qué debemos cubrir? Hemófilos y después moraxela, después atípicos. Entonces, siempre tener en cuenta eso. No confundir. Si la pregunta me dice que ya hay neumonía, eso ya no es exacerbación. Ese es un EPOC que ha hecho su neumonía. Y entonces tengo que manejarlo como neumonía, mi primera posibilidad es neumococo. Pero si me hablan de exacerbación, lo que tengo que cubrir es hemófilos. Siempre tener eso en cuenta. La aspiración. Recuerden, anaerobios orales y los patógenos entéricos gram negativos. El absceso pulmonar, típica complicación sobre todo de la neumonía aspirativa. Prácticamente no hablamos de absceso pulmonar sin aspiración, por eso que se suele ver más en ancianos, en alcohólicos, los abscesos pulmonares. El absceso pulmonar hay que tener en cuenta el estafilococo que suele cavitar, los anaerobios que se suman, por eso suelen ser polimicrobianos, ¿ok? Y más raramente ya las cavernas en el caso de la tuberculosis. La exposición a excremento de murciélagos o aves, siempre recordar en nuestro medio el histoplasma, sobre todo en aquellos que van a ceja, selva y selva. Histoplasma capsulatum, exposición a excremento de murciélagos o aves. La exposición a aves en sí nada más, recordar la clamidia psittacea, es un atípico, ¿no? Así como la clamidia pneumoniae, tenemos la clamidia psittacea. Por ejemplo, aquellos que dan de comer a las palomas en los parques. Ancianos que de pronto hacen una neumonía típica con síndrome confusional, encefalopatía, ¿qué pensarían? Si te dicen un anciano que suele dar o cría aves en su casa, como pueden ser, por ejemplo, pihuichos, como pueden ser, por ejemplo, canarios, entonces obviamente voy a pensar en clamidia psittacea. La exposición a conejos, la Francisella turalensis, la exposición a animales de granja o gatos parturientos, Coxiella burnetii, solo por tener esa referencia, ¿no? La fiebre Q. Y si yo tengo una estancia en un crucero, ¿no? O un hotel, pues la legionela, eso es lo que le decía, las especies de legionela, que se asocian a los sistemas de aire acondicionado. Entonces, en el diagnóstico siempre voy a tener en cuenta la clínica, ¿no es cierto? La clínica de sospecha. Fiebre y escalofríos, ya sabemos que sobre todo febrícula en los atípicos. Tos, que puede ser seca en los atípicos o con esputo, el dolor pleurítico y la disnea es común a la mayoría. ¿Quién tiene más dolor pleurítico? Neumococo. Leucocitos o leucocitosis en el hemograma completo es una prueba que siempre va a ser positiva en la mayoría de los casos, pero no me va a guiar hacia más, ¿no? Hacia más. Excepto cuando tiene más de 20.000 leucocitos, muchas veces en el intrahospitalario te señala la posibilidad más de estafilococo. Y sobre todo en la clínica, ¿no? La disminución del murmullo vesicular, que va a ser frecuente en todas las consolidaciones, los crepitantes, la egofonía, los frémitos, la consolidación, el soplo tubario, no olvidarse. En la clínica de sospecha, puede haber variantes. O sea, doctor, esto es lo clásico, pero por ejemplo hay cosas que me van a señalar definitivamente algo. Un esputo herrumbroso. Entonces, un esputo herrumbroso, ¿qué dirá? Un esputo herrumbroso es neumococo, hasta no señalar lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, un esputo herrumbroso, eso será neumococo. Un esputo verdoso, pseudomonas.
¿no? Si es verdoso, pseudomona. Pero si tengo, doctor, por ejemplo, un paciente con un rash dérmico, entonces con un rash dérmico generalmente observaré si realmente es solamente un rash. No siempre te van a decir que es un eritema multiforme, te pueden poner las imágenes en forma de bullet y ahí sí tú dirás, eso es eritema multiforme. Pero la pregunta me va a decir generalmente que tiene un rash dérmico y entonces ahí pensaré en micoplasma. La clínica me puede decir que tiene dolor de oído, el dolor de oído, la otalgia, también igual, micoplasma es el número 2, sobre todo va a ser un adolescente o un joven, ¿no es cierto? La anemia hemolítica autoinmune, seguiré pensando en micoplasma, ¿no? Entonces, la anemia hemolítica autoinmune, nuevamente pensaré en micoplasma. Si tengo bradicardia, hematuria, legionela. Miren qué datos raros, pero así. Bradicardia, hematuria, legionela. Entonces, son datitos que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, en el diagnóstico, la sospecha clínica. Y de ahí, ¿cuál es la prueba fundamental, la más útil, la más necesaria? La radiografía de tórax. Generalmente póstero anterior y lateral cuando es necesario. ¿Ok? Lo usual es que simplemente te ponga radiografía de tórax. ¿Ah? Pero si te ponen radiografía de tórax póstero anterior y lateral, esa es la mejor respuesta. Podrían ponerte por fregar, ¿no? Radiografía antero-posterior, entonces ya como que te dejan en el aire. Entonces siempre lo tener en cuenta. Claro, hay posiciones especiales, por ejemplo una lordótica. Si me dicen que me han puesto cuál es la radiografía para ver ápices, entonces esa es la radiografía de tipo lordótica, donde eliminas las clavículas y te permite ver perfectamente los ápices. Entonces la lordótica. Pero la radiografía de tórax es el más útil, ¿ok? Es el más útil. Obviamente que la tomografía es el gol. Pero ¿a quién le vas a pedir una tomografía? Duda diagnóstica, paciente hospitalizado, evolución tórpida. Pero no le voy a pedir una tomografía a cualquier paciente que tenga sospecha de neumonía. Ya tengo mi clínica de sospecha, le tomo su radiografía, nuevo infiltrado, eso es neumonía. No necesito más, salvo que tenga una duda. ¿Cuál sería mi duda? Oye, tengo una imagen redondeada, ¿será un absceso? Ahí sí. Entonces un paciente con neumonía aspirativa y dice, tiene imagen redondeada, ahí sí amerita hacer una tomografía para definir si eso es absceso pulmonar o no. Pero en otros casos siempre va a ser la radiografía suficiente. ¿Qué otras pruebas pueden ser útiles? Las pruebas de orina. ¿Qué pruebas de orina, doctor? Antígenos en orina. Los antígenos en orina pueden ser muy útiles y muy guía. ¿Ok? Los antígenos pueden tener antígeno para neumococo, para hemófilus, pueden tener antígeno para micoplasma, para clamidia. Entonces, un antígeno positivo frente a un pool de antígenos me va a poder guiar si es que mi clínica es compatible. Obviamente nunca te define 100% un examen auxiliar. Tiene que haber clínica compatible. Si mi clínica es compatible con esa prueba, tengo una guía diagnóstica importante. Solamente para que ustedes vean, uno puede decir en un atípico, por ejemplo, sea micoplasma, clamidia y el COVID, miren cómo pueden ser las imágenes intersticiales diferentes. O sea, lo que se llama el vidrio esmerilado es diferente. Miren cómo es en el micoplasma, cómo es en la clamidia, que llegar a consolidar generalmente en alguna parte, y cómo era el vidrio deslustrado del COVID. Son imágenes que se pueden diferenciar.